En algún proceso electoral específico en el 2018-2019, me tocaron atender más de 1,000 quejas en un proceso electoral. Hoy tienen 5 y no se llevan 6 meses para resolver y todavía no pueden remitir. Pues yo vuelvo a poner ahí un botón más al chaleco. ¿Qué nos espera? Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches, les doy la bienvenida al programa Las Reporteras este lunes 8 de mayo, en el que vamos a abordar el tema del Instituto Electoral del Estado. Vamos a hacer un análisis sobre este órgano electoral, de lo que ha hecho y de lo que está haciendo para analizar, por supuesto, qué es lo que va a hacer en la elección de 2024, qué podemos esperar de su actuación en el próximo proceso electoral, que será determinante para Puebla porque de este depende quién será el ocupante de la gubernatura, quiénes se quedarán en el Congreso del Estado y también quiénes ocuparán las presidencias municipales de la entidad. Por eso se encuentra con nosotros Alfonso Aguilar. Él es abogado electoral que formó parte del Instituto Electoral del Estado en el área jurídica, estuvo al frente del área jurídica hace algunos años y le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, Mónica, gracias. Muy buenas noches a todos. Y aquí, pues, atendiendo este tema tan importante que es el Instituto Electoral del Estado, sobre todo cuando tenemos en meses futuros un proceso electoral concurrente y bueno, pues con todas estas particularidades. Y agradeciendo nuevamente la invitación. Así es, Alfonso, va a ser una elección complicada porque todos los cargos de elección popular de Puebla y los federales serán renovados, así que va a ser importante qué tipo de actuación tenga el Instituto Electoral del Estado, que en la elección de 2021 dejó mucho que desear y ya hubo consecuencias. A finales de diciembre pasado, el Consejo General determinó la destitución del secretario ejecutivo César Huerta Méndez, quien ocupa una función muy importante. Este cargo de secretario ejecutivo es muy importante dentro del instituto porque se hace cargo de todas las áreas operativas del organismo. Entonces es una persona que coadyuva en el funcionamiento de este órgano electoral y es por eso que fue muy importante esta decisión que se toma de destituirlo. Y la semana pasada, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral confirma esta remoción. Alfonso, tuvimos una charla hace más de un año ya, fue el 16 de agosto de 2021, en el que justamente abordamos todas las irregularidades que se cometieron en la elección de 2021, la responsabilidad que tuvo César Huerta y pues la consecuencia ya se tuvo. Entonces me gustaría saber, ¿qué te pareció la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Federal en la que se confirma esta destitución del exfuncionario César Huerta? Sí, Mónica, mira, el Código de Instituciones y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales marca que cuando se llega a una nueva integración o llega un nuevo presidente de los institutos del OPLE Puebla, tiene la posibilidad de ratificar o no al cargo del secretario ejecutivo. Derivado de esa posibilidad jurídica normativa que tiene los presidentes y la nueva integración del OPLE, en el caso de los consejeros electorales, llegan ellos a la determinación de no ratificar en el cargo en su momento a César Huerta Méndez. Porque, bueno, ellos se ciñen a la problemática, como tú bien dices, ya platicada, en el tema que hubo violaciones al proceso electoral, que hubo complicaciones como el caso de hacer doble impresión de material electoral, quema de urnas y bueno, todo lo que ya sabemos que hubo complicaciones, registros extemporáneos y todo lo demás. Pero acá hay una
particularidad y yo creo que una responsabilidad de no saber del entonces secretario César Huerta. ¿Por qué? Porque cuando instruyen el procedimiento para ratificación, él dice, es contra la ley, no me corresponde esa ratificación, no tienen derecho a hacerlo. Además, no hay un procedimiento y vale la pena aclarar que él no se presenta a las etapas, ¿no? Entonces, una circunstancia por la cual hoy la sala determina confirmar la resolución que en su momento emite el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, es porque él señala un conflicto de dos normatividades, pero sobre todo él no se presenta a esa etapa de valoración o a ese proceso de ratificación. Entonces, lo que hace el tribunal, la sala, perdón, es confirmar la resolución del tribunal por la cual determina hacer una interpretación y concluyó que no existe conflicto de normas, sino que la posibilidad de poder iniciar el procedimiento de ratificación de la Secretaría Ejecutiva cuando se da la renovación del órgano. Es conforme a la Constitución y lo cual es acorde a los precedentes que emite la Sala Superior, ¿no? Bajo ese contexto es que la Sala Superior confirma el procedimiento y confirma la resolución de la sala, del Tribunal Local, perdón. Así es, esto ya deja claro que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado no va a ser ese funcionario superpoderoso que se creó en la administración, que se diseñó el marco jurídico que lo sustentaba en la administración del PAN de Rafael Moreno Valle Rosas. O sea, está sujeto a lo que diga el Consejo General y que en cualquier momento, cuando el Consejo General se renueve, va a haber la posibilidad de analizar qué ha estado haciendo el secretario ejecutivo y si debe o no continuar en el cargo. Así es, el tema de la Secretaría Ejecutiva es un tema de una oficina que es la encargada de la realización y operatividad técnica del Instituto Electoral del Estado. Como todos sabemos, el máximo órgano dentro del Instituto Electoral del Estado es el Consejo General, que está integrado por 7 consejeros con derecho a voz y voto, representantes de los partidos con derecho a voz y un secretario ejecutivo que es secretario ejecutivo del Consejo General. Por normatividad, el secretario ejecutivo es elegido por un periodo de 9 años, pero existe la posibilidad, como ya bien lo mencionaste, que cuando existe una nueva integración o una renovación del consejo, tienen esa posibilidad y ese deber de iniciar su procedimiento de ratificación o ratificarlo por Ministerio de Ley. En este caso, tuvieron esa circunstancia y yo creo que aquí hay dos problemáticas y nos llevan a una tercera. La problemática primera es que siendo el secretario ejecutivo, siendo la persona que técnicamente tiene el control del instituto, que debe saber todas las etapas del proceso electoral y todo el funcionamiento operativo del instituto, no haya sabido que tenía que cumplir con esa obligación de someterse al procedimiento. Esa es como primera parte. Y segundo, y no menos importante, que el Consejo General, dentro de ese procedimiento y esa entrevista que publicaron, además que hicieron pública, entrevista a la cual no se presentó el entonces secretario César Huerta, pues lo atacan a efecto de dimes y diretes, va haciendo la pena, haciendo la aclaración que todos esos dimes y diretes que dijeron los consejeros y sobre la cual eran las preguntas que se iba a ceñir su entrevista, pues no hay procedimiento sobre ese tema, ¿eh? Es decir, el proceso electoral pasado, que fue un proceso electoral intermedio, pues sí hubo muchos errores que todos vimos, doble impresión de paquetes, hubo un municipio hasta que se cayó la bodega electoral, este es el tema de traslados, el tema de registros extemporáneos y en el número de problemáticas. Y yo te pregunto si tú sabes de algún procedimiento que se haya iniciado el secretario ejecutivo. En teoría sí habría este procedimiento, pero no se llegó a su conclusión. La Contraloría Interna del IE no dijo si sí estuvo en lo correcto o hubo omisiones por parte de este funcionario. No hubo una resolución de la Contraloría. Así es, entonces imagínate, dos violaciones graves. Primero, la problemática de que el secretario ejecutivo no sepa que tenía que ceñirse a un procedimiento. Y segundo, que los consejeros electorales que querían por esta vía, haciendo una analogía pobre, crucificar al secretario con todos esos dichos, pues tampoco tenían elementos para señalarlo como responsable de algo, porque no hay procedimientos, no hay una resolución ni administrativa ni jurisdiccional que lo señale como responsable de esas violaciones. Pero al final lo avala la sala superior. Al final lo que hace el Consejo General de removerlo bajo estos argumentos es avalado ya.
Así es, confirma la Sala Superior la resolución del tribunal, señalando que no hay un conflicto del normativo y que se tiene la facultad de hacer esa revisión de ese trabajo de la función de la Secretaría Ejecutiva. Alfonso, el secretario ejecutivo, César Huerta, bueno, el que ocupó esta función de secretario ejecutivo ya no está. Se le achacó a él toda la responsabilidad de los errores de la elección de 2021. Ya no tendría por qué haber equivocaciones, yerros en el próximo proceso electoral, en teoría, porque según los consejeros, este personaje fue el que ocasionó todo en el Instituto Electoral del Estado en la elección intermedia pasada. Tú que estás litigando diversos casos que lleva el Instituto Electoral del Estado, a mí me gustaría saber, ahora que ya no está César Huerta, cómo está procediendo el órgano electoral, si existen garantías de que se apegará a la ley, de que será eficiente en los actos que lleve a cabo en la elección de 2024. Híjole, Mónica, me pones en un tema muy complicado porque pareciera que va a ser una crítica, pero no es una crítica, es una opinión personal y bajo esa figura haré el comentario. Fíjate que yo creo que la integración que tiene el OPLE Puebla, como muchos de los organismos públicos locales electorales, deviene que casualmente han sido designados tanto consejeros como secretario. Los consejeros los designa otra autoridad y al secretario lo designa el Consejo General, gente que viene del INE. Yo creo que la problemática no se va a acabar y voy a decir por qué. La problemática no se va a acabar y puede al contrario endurecerse por la experiencia que puedan tener los funcionarios electorales. Y voy a ser muy específico. Por ejemplo, el secretario ejecutivo que hoy tiene el Instituto Electoral del Estado es un personaje que viene de una vocalía del Estado de Veracruz. Si nosotros ceñimos la experiencia electoral por ocupar cargos dentro de un organismo electoral, pues vamos a llegar a este tipo de errores como el que en su momento vivió el exsecretario César Huerta, que también él venía de una ponencia de un magistrado, de un consejero del INE, perdón, pero pues la vocalía, si nos vamos a la reglamentación de la normatividad interna, las funciones que hace un vocal ejecutivo en un estado son completamente distintas a la operación técnica y operativa del Instituto Electoral del Estado. Como lo dije hace rato, la Secretaría Ejecutiva es la encargada de la operación técnica de los procesos electorales. Entonces, si nos seguimos llenando de gente que no tiene esa expertise en realizar, no coordinarlas, en realizar elecciones, vamos a estar en este supuesto de omisiones o errores o delitos, como cada quien les quiera llamar y bajo la circunstancia que se encuentren. ¿Por qué? Pues porque la autoridad electoral no está preparada para llevar a cabo un proceso electoral de manera eh, eh, brindándole la estabilidad que se necesita para dichos procesos electorales. Vale la pena aclarar que el último proceso electoral a la gubernatura que se llevó en el estado de Puebla lo realizó el INE, porque en su momento el partido político Morena, cuando se hace un nuevo proceso electoral por la muerte de la autora gobernadora en el 2019, se señala que el Instituto Electoral del Estado no brinda las garantías sociales para realizar un proceso electoral nuevo y a consecuencia el INE atrae esa elección. Entonces estamos en una línea roja, ¿no? En una línea de mucho riesgo porque si nos vamos, te repito, al antecedente, el último proceso electoral donde se votó por la gubernatura fue un proceso electoral que organizó el INE, no el Instituto Electoral del Estado. Si nos vamos un poco más cerca, la elección pasada intermedia, en el número de problemas, pues precisamente por la inexpertise de organizar elecciones, ¿no? Y hoy pues nos vamos a enfrentar al segundo proceso electoral más grande de la historia. Y bueno, pues estamos en la temática también de esperar si las reformas electorales avanzan, si se quedan, que va a ser otra parte de problemática, ¿no? Llevar a cabo un proceso electoral bajo un nuevo contexto normativo, pero bueno, esperemos que se mantenga el proceso electoral a su realización con la normatividad que existe, porque bueno, bajo ese contexto podríamos decir de manera curricular que las personas que están tienen la experiencia. Alfonso,
Recientemente estás llevando un caso en los tribunales relacionado con la diputada del Partido del Trabajo, Mónica Silva. Ella acusa que ha sido víctima de un ataque mediático que tiene características de violencia política de género. Y por eso recurrió el año pasado al Instituto Electoral del Estado para solicitar medidas cautelares que le negaron. Simplemente no atendieron esta petición de la legisladora y la semana pasada el Tribunal Electoral del Estado señala que fue incorrecto el proceder del Instituto Electoral del Estado y otorga estas medidas cautelares consistentes en ordenar el retiro de las ligas electrónicas de las notas informativas denunciadas por Mónica Silva. Deja un mal precedente del instituto para lo que viene, que es la elección del próximo año. Sí, Mónica, fíjate que yo creo que sí deja un mal precedente, pero además nos deja ver el sello de efectividad y de profesionalismo del cual los funcionarios electorales están manejando. Como bien lo comentas, en el mes de finales de noviembre y principios del mes de diciembre del año próximo pasado, la diputada Mónica Silva denunció ante el Instituto Electoral del Estado aproximadamente 30 ligas de Internet con diversos actores en las cuales denunciaba actos posibles de violencia política de género. Lo hace de conocimiento al Instituto Electoral del Estado a través de la Comisión de Quejas y Denuncias dentro de un procedimiento especial sancionador, como lo marca el reglamento y el código local, y ha sido un peregrinar terrible. Te voy a decir por qué. Ese procedimiento debe de resolverse en un aproximado de 5 días. Llevamos 5 meses, 6 meses ya, y el procedimiento no ha, los expedientes no han sido remitidos al Tribunal Electoral para su resolución porque el instituto no ha podido integrarlos. Pero independientemente de ese tema, que sería el finalizar de las quejas, tenemos un tema que se solicitaron medidas cautelares consistentes en el retiro de las notas que le generan un perjuicio o que le ha generado un perjuicio personal y profesional, personal como mujer y profesional en su ejercicio como diputada, a la ciudadana Mónica Silva. Y ha sido terrible el actuar de la Comisión de Quejas y Denuncias. Por ejemplo, primero se reservan la admisión de la queja y se reservan la adopción de medidas cautelares. La ley te dice que la reserva de medidas cautelares para llegarte de mayores elementos tiene que funcionar solamente por 2 días y ellos no lo hicieron. Impugnamos. El tribunal local les dice que operaron mal y que tienen que entrarle al fondo, que tienen que admitirlo, pero que además les hace un apercibimiento diciéndoles que no están juzgando con perspectiva de género. Emiten una nueva resolución y se vuelven a reservar el actuar. Impugnamos. Y de manera muy, muy coloquial, muy baja, el Instituto Electoral del Estado, cuando impugnamos que no resuelve sobre las medidas cautelares, al momento que presentamos los JDC correspondientes, al otro día nos notifica una resolución con el afán de sobreseer los juicios que presentamos y que no estemos molestando, ¿no? Ya te resolví, no te estés quejando, y nos resuelve en el sentido de no volver a tocar las medidas cautelares porque dicen ellos que no existe nada. Volvemos a recurrir al tribunal y después de un estudio que hacen los magistrados locales, determinan que sí hay tema de violencia política de género, que sí hay un riesgo para la diputada, ordena revocar las resoluciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado, les ordena que se retiren las notas y además que otorguen medidas de protección para la diputada que se consideren correspondientes. Es el mejor ejemplo en el cual podemos hablar actual que sobre un mismo procedimiento que debe de durar 5 días, llevamos 6 meses, no se ha podido resolver, han negado las medidas cautelares, el tribunal local tiene que estarles reponiendo la página y además diciéndoles una vez más en una resolución que no están actuando ni están cuidando el juzgar con perspectiva de género. Y entonces, pues es el mejor ejemplo y botón para contestar si un proceso electoral tan grande como el que se avecina, donde se tiene que trabajar en correspondencia con el INE, donde se eligen todos los cargos. Yo te contestaría con una pregunta. Nosotros como ciudadanía creemos que los funcionarios electorales están preparados para llevar un proceso electoral de esta magnitud. Ahí está el ejemplo y lo dejo sobre la mesa. 6 meses para resolver 5 quejas por violencia política de género, cuando los procedimientos que están sobre esa tesitura son expeditos para procurar
que el daño, si es que existe, no se siga cometiendo. Y aquí llevamos 6 meses con la misma tesitura. Figuras encargadas, el secretario ejecutivo Perdón, no, no, secretario ejecutivo que delega, el secretario ejecutivo a través de la directora jurídica que es quien atiende los asuntos, y los consejeros electorales, porque al final vamos a revisar el perfil de los consejeros electorales, y si bien es cierto que el consejero Baltasar Trujano es licenciado de Derecho, quiere saber cuántos cursos autorizados y facultados, por lo menos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene respecto a atender quejas de violencia política de género. Y también ahí, pues nos vamos, por ejemplo, la consejera Susana Rivas, que es parte de la comisión, no es abogada y tiene otra profesión, y están resolviendo quejas jurídicas. Entonces, digo, ese es el margen que debemos plantear para esperarnos un proceso electoral, eh, de la mejor manera, ¿no? Yo creo que el proceso electoral va a generar muchas problemáticas y al final se va a generar una situación de inestabilidad que la propia autoridad administrativa hoy nos está dando muestras de lo que hace. Alfonso, ya estamos hablando únicamente de 5 quejas. No te quiero decir cuántas van a tener que atender relacionadas a la elección del otro año. Bueno, déjame decirte que la experiencia, poca experiencia que puedo tener en materia electoral, que es más de 15 años, y como tú bien lo dijiste al principio, al ser encargado de despacho de la dirección jurídica en algún proceso electoral específico en el 2018-2019, me tocaron atender más de 1,000 quejas en un proceso electoral. Hoy tienen 5 y no se llevan 6 meses para resolver y todavía no pueden remitir, pues yo vuelvo a poner ahí un botón más al chaleco. ¿Qué nos espera? Alfonso, con esta pregunta concluyo. ¿Qué existe detrás de este retraso, de esta negativa del Instituto Electoral del Estado a atender el caso de Mónica Silva? ¿Existe una consigna política contra la legisladora o qué hay? Híjole, fíjate que me gustaría pensar que hay una consigna. Me gustaría pensar que hay una consigna, que están cuidándole la espalda a alguien, que están favoreciendo a alguien al no resolver de esta manera. Me gustaría creer y pensar que esa es la temática. ¿Sabes qué me preocuparía? Que lo que está sucediendo es que no saben ni siquiera qué hacer con los asuntos. Entonces, por el bien del Estado, por el bien del proceso electoral que se avecina, me gustaría pensar que manejan una consigna y no me gustaría concluir que no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Alfonso, te agradezco mucho tu participación en el programa. Ya veremos cómo actúa el Instituto Electoral del Estado en estos meses que ya son la antesala del inicio de la elección, una elección que será muy complicada, así que es importante conocer la opinión de las personas que conviven con el instituto, que llevan asuntos jurídicos en los tribunales, y por eso una vez más, gracias. No, Mónica, gracias a ti, gracias por la invitación. Siempre serán el tema político electoral, siempre será un tema, pues de una línea peligrosa donde se pueden herir muchas susceptibilidades, pero bueno, al final nosotros somos gente que nos dedicamos a esa materia y que creo que tenemos las credenciales para poder conversar y opinar sobre todo eso, opinar sobre los temas que nos está viviendo como nos está tocando vivir como sociedad. Gracias, Alfonso, y también un agradecimiento a todos los que siguieron esta transmisión. Esta noche yo me despido. Los estaré viendo el próximo lunes en un programa más de Las Reporteras. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.